películas de acción. Perdona un momento, estoy poniendo el título otra vez. Yo ya lo dejo grabando, ¿vale? Vale, Sí. perfecto. Ok. Ahora. Bueno, pues estamos aquí en un seminario sobre documentación y revitalización lingüística. Nuestro primer ponente es Joaquín Martínez Sánchez del IES Albox de Almería y que ha investigado durante muchos años, ha sido cooperante allí en México, en la montaña de Guerrero. Durante muchos años es autor de mucho trabajo de documentación de la lengua tunsavi o la lengua mixteca y además acaba de publicar un libro en la Universidad de Alicante sobre una gramática muy completa de la lengua mixteca y está colaborando con nosotros aquí en la Universidad de Sevilla con los alumnos en el proyecto de revitalización lingüística de la lengua tunsavi, en Datiaco tunsavi, usando las redes sociales para dar a conocer, difundir la lengua con la esperanza de que pongamos nuestro granito de arena en evitar que esta lengua muera y desaparezca, porque sería una gran pérdida para la humanidad, igual que es una gran pérdida que desaparezca la diversidad biológica, es una gran pérdida que desaparezca la diversidad lingüística y cultural. Pues muchas gracias, Joaquín, yo me pongo ahí detrás para pasar las diapositivas. Sí, bueno, yo lo que os animo es a que veáis siempre en perspectiva global, vital, biográfica, la investigación que estáis realizando, el aprendizaje, en el caso de vosotros que sois estudiantes y yo que sigo siendo estudiante, además tampoco tengo un estatus privilegiado, soy solo un profesor de instituto porque me he pasado la vida como un nómada buscando respuestas a problemas que me ha planteado la realidad. De hecho, yo fui allí a México como a hacer un servicio social en la época en que todavía existía el servicio militar en España y me encargaron la tarea, dentro de un proyecto más amplio, de investigar la lengua y convertirla en una herramienta para la educación que le fuera útil, por supuesto, a las comunidades para su propio desarrollo. Ese trabajo era imposible que se hiciera en un año. Cuando regresé a España, yo continué mi tesis doctoral, que era sobre el aprendizaje a través de las narraciones. Es un tema también apasionante y que está vinculado, por supuesto, a la investigación sobre una comunidad y una lengua indígena, sobre su cultura. ¿Por qué? Pues porque a través de los relatos es como las culturas transmiten su memoria y como las personas aprendemos y ocupamos un lugar en el mundo. Aprendemos un rol, o muchos roles, mejor dicho, pues somos multifacéticos. Así pues, desde el principio, como vamos a ver, reavivar, revivificar, revitalizar la lengua implica revitalizar la cultura y también la personalidad. Es decir, que sin lengua se desintegra la personalidad, sin una lengua propia, sin estima por la propia lengua, también autoestima, sin una cultura que esté organizada humanamente, con toda su complejidad. La personalidad también se debilita y las personas se pierden en la marea de la vida, ¿no? Se pierden en la marea de la vida. Eso es lo que está pasando en México. Como habréis oído hablar de la cultura, la narcocultura, la cultura del narcotráfico, pero también pasa en cualquier país donde se margina y se desprecia las culturas y las lenguas originarias, en Australia, en Canadá, Estados Unidos. Bueno, pues ya empezamos. Los humanos vivimos de las lenguas y también los lingüistas vivimos de las lenguas. Entonces, la profesión de lingüista es parte de la profesión humana. Este icono no es
absolutamente original, sino que lo construyó Toño, mi compañero en estas lides, a partir de dos grafos de la escritura ideográfica mixteca de hace un milenio, empezó hace un milenio, hasta la conquista y la destrucción de parte de la cultura mixteca. Uno de ellos representa la lluvia, que es el grafo azul, el agua, mejor dicho, y el grafo de abajo representa la flor. Y con eso, y la unión de ambos pretendía expresar lo que significa endatiasco, que es revivir, ¿no? Reflorecer también, pero sobre todo revivir. Y se dice de una persona que parece muerta y vuelve a vivir, ¿no? Cuando estaba ya en las postrimerías. O también de una planta que se había secado y vuelve a reverdecer. Como ha comentado Juan Pablo, las relaciones entre la biodiversidad y la diversidad de las culturas no son solo metafóricas, sino que son miles de comunidades las que mantienen la biodiversidad, las que conocen la biodiversidad, las que participan del ecosistema de un modo que nosotros no podemos imaginar, excepto si vivimos en la vega del Guadalquivir y nos dedicamos a la agricultura. Entonces quizá lo intuyamos un poco mejor, ¿no? Pero en el ámbito urbano hemos roto los vínculos son vínculos puramente poéticos, ¿no? Allí no, allí la relación entre ecosistema y cultura es mucho más estrecha. No hay dependencia, pero sí relación, sí estrecha vinculación. Entonces, si protegemos y promovemos las culturas originarias, estaremos protegiendo y promoviendo la biodiversidad. Es evidente que el desarrollo capitalista globalizado tiende a destruir los ecosistemas, mientras que las comunidades originarias lo que quieren es vivir en un medio que sea sostenible. Esta imagen es de... Yo no tengo imágenes de mi trabajo durante los años 90, allí en la montaña, por razones estratégicas. En primer lugar, porque estuve participando en un movimiento político por la autonomía de los pueblos indígenas. Yo al principio llegué allí como cooperante, pero al final seguí siéndolo comprometido con la realidad del pueblo mixteco. Entonces, no distribuíamos imágenes porque allí había líderes que estaban amenazados, tampoco nuestras. Entonces, bueno, pues de esa manera, efectivamente, yo duré unos cuantos años allí con ese tipo de estrategias de seguridad, ¿no? Para afrontar riesgo. Esto es Australia, una zona costera, Port Lincoln, donde se está recuperando una lengua originaria de los centenares de lenguas que había en Australia, de lenguas aborígenes. Es el Bangarla. El profesor que está a la derecha, con la camisa azul, es hebreo, él procede de Israel, Gilal Zuckerman, y bueno, pues está allí trabajando porque tiene una visión muy abierta y cosmopolita, o sería cósmica, de su propia cultura, de su propia lengua, y eso le ha hecho capaz de ponerse al servicio de otras lenguas para conseguir que los pueblos de manera autónoma potencien lenguas debilitadas o recuperen lenguas muertas, como dicen en inglés, sleeping beauties, un eufemismo, pero no deja de ser bonito, en lugar de decir lenguas fósiles, pues como la bella durmiente, ¿no? Pueden despertar. Esa es la comunidad, y eso es lo importante, ¿no? Ahí se ve la alegría de la comunidad que está recuperando su lengua y su cultura. El Bangarla no era una lengua muerta, pero sí, como veremos después, el Kaurna.
Sí que, el Kauna sí que era una lengua bella durmiente. Estos sellos que veis aquí existen, no son de un país fantástico, sino son una de las lenguas del Canal de la Mancha, la isla de Guernsey, que, como veis, habla una lengua románica distinta del francés, ¿no? Bueno, esta isla ni siquiera pertenece a la Unión Europea, está bajo el protectorado del Reino Unido, pero bueno, pues para que veáis qué diversidad tenemos aquí en nuestro propio, pues como pasa en Andorra, ¿no? O como pasa en Gibraltar, sí, es decir, la diversidad incluso es política, ¿no? En nuestro propio entorno.